Entonces vamos a ver el tema de los materiales, que claro, en este caso tú tienes una botella y la botella obviamente tiene un contenido. Ya voy a hacer aquí algo. Ya, ahí está la botella. Yo me demoré como una hora haciendo la mía. Bueno, por algo uno es profe. Eh, ya, digamos ya. Eso es la botella. Vamos a ponerle un poco más de acá. Vamos a ponerle acá. Ya, y le vamos a asignar un material. Entonces, digamos que este nuevo material va a ser el vidrio. Ya, vamos a tener vidrio. Y vamos a hacer otro material para, qué sé yo, el cuello. Y vamos a hacer otro material para la etiqueta. ¿Ya? Ahora, en ambos casos, en el caso de la Ayese y en el tuyo, la etiqueta tiene como un troquelado. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es para mostrar cómo funcionan los distintos materiales sobre el objeto y cómo podemos hacer el interior. ¿Ya? En estricto rigor, en la realidad, tenemos dos objetos que son transparentes, ¿ya? Con ciertas diferencias en su transparencia, porque obviamente el contenido puede tener cierta opacidad, cierta rugosidad. Vamos a poner aquí etiqueta. Y si nosotros queremos ser como fieles a lo que vendría siendo lo real, deberíamos... Voy a cambiar aquí a GPU. Y brevemente voy a hacerle un pequeño escenario a esto. Vamos a agregar un par de cortes. Y le vamos a agregar un poco de suavidad a eso. Objeto, sombreado suave. ¿Ok? Idealmente, nosotros, también por un tema de lo que son los reflejos, quizás todo lo que tenga vidrio, y en general en publicidad se usa mucho fotoproductos, la luz de área, que finalmente es un cuadrado o un rectángulo. ¿Ya? Chinga. Oh. Vamos a ponerle rectángulo ahí. Entonces tamaño X, tamaño Y. Ya, y esto lo podemos alejar un poquito. Y por lo general se aplica una configuración de 3 puntos de iluminación. Ya, si vemos esto desde arriba, vamos a dejar uno más frontal. Ya podemos agrandar un poquito. Es un poco, me fue el chancho. Y tal vez una luz que puede ir por atrás, que lo que va a hacer es nos va a ayudar un poquito a... nos va a ayudar un poquito en el recorte. ¿Ya?
Es súper importante la luz porque obviamente la luz es lo que interactúa con los materiales. ¿Ya? Si no tenemos buena iluminación y no tenemos buenos materiales, obviamente nuestro render no va a ser tan bueno. Aquí voy a cambiar a foco. Entonces con esto nosotros deberíamos tener ya algo, una buena configuración de iluminación. ¿Ya? Todavía no tenemos todavía no tenemos los materiales. Así es que vamos a cambiar el vidrio aquí por vidrio. ¿Ya? De momento está todo en vidrio. ¿Ya? Y ahora hay que asignar los distintos sectores, digamos, de la botella a los distintos materiales. Vamos a quitarle aquí un poquito la subdivisión. Chiquillos, necesito un poquito de silencio, por favor. Chicos. Para que sea un poquito más rápido. Y allí, aquí lo que vamos a hacer es vamos a asignar el material del cuello. ¿Ya? Y para eso tengo que apretar acá. Si no aprieto ahí, puedo tener, como te decía anteriormente, 20 materiales distintos, pero solamente uno visible. Si es que los otros 19 no los he asignado a ninguna cara. ¿Ya? Entonces ya tú tenías algo como medio amarillento, ¿no? Y Sí, como naranja. claro, como anaranjado. Y luego teníamos una etiqueta. Voy a poner la etiqueta aquí abajo. Que vendría siendo algo opaco. Entonces ahí tenemos la botella. Ahora esta botella, si bien es transparente, tiene no tiene, es como está hecha como de una hojita de papel porque no tiene grosor, ¿ya? Y además el material de transparencia, o sea, que es de vidrio, tiene cierta rugosidad, ¿ya? La rugosidad es qué tan definido es el reflejo en tu objeto. ¿Ya? Si nosotros le quitamos la rugosidad, el objeto lo vamos a hacer en la capa que corresponde. Vamos a bajarle la rugosidad y si se fijan ahí se ven los reflejos, ya, porque ya pasa a ser como un espejo, podríamos decir. Ya, este material le podemos hacer alguna modificación también, le podemos poner aquí un poquito de metálico, ya, para que los reflejos también sean un poquito más precisos, o haya más contraste entre los colores de sombras y luces. Le podemos quitar un poco la rugosidad y ahí van quedando los materiales. Ay, creo que yo hice eso, porque quería que fuera metálico, porque es como, claro, es como la botella de champán. Claro. Esa cosa como papel raro. Y la etiqueta podríamos dejarle menos rugosidad para que sea como cuché, no sé. Y mayor especularidad. La especularidad es digamos, el brillo que se refleja en la etiqueta misma. Entonces, habíamos hablado de solidificar un poquito esto. Entonces vamos a agregar un modificador de solidificar para agregarle un grosor a la botella. Si te fijas, en este momento la botella se ve bastante bien, pero no tiene contenido aún. Vamos a solidificar. Y si te fijas ahí se está generando como una copia de este mismo cuerpo hacia adentro, que es lo que va a generar como
digamos, una segunda capa, que es el grosor del material. ¿Ya? Y lo vamos a aplicar. ¿Para hacer eso tiene seleccionado solamente la botella o qué La tiene botella. seleccionado? La botella. El modo objeto, ¿cierto? Sí. En modo objeto, sí. Y si, no sé, pues a esto yo le puedo cambiar ciertos parámetros todavía. Pero aquí le voy a poner aplicar. ¿Ya? Y así no va a funcionar como un... pero antes de eso, vamos a hacer del contenido. ¿Cómo hago el contenido? Bueno, el contenido lo puedo modelar a partir de un cilindro de las mismas características. O lo que puedo hacer también es, voy a seleccionar, vamos a hacer desaparecer mientras tanto. ¿Cómo está, Más bien, tío Gonzalo? está en un concierto hermoso, una banda de niños ciegos, una Oh, orquesta de niños ¿en serio? ciegos, sí. Orquesta de luz se llama, estaban tocando en el auditorio. Qué bonito. Hicieron una pasada ahí por Bossa Nova, luego por Violeta Parra y terminaron con Villancicos. ¡Qué lindo! Nunca me había alegrado tanto de verles, porque Bien. vamos a hacer la evaluación docente. ¡Oh, por Dios! ¿En serio? Ya. Profe. Ajá. Ah, ¿me lo puedes mostrar? ¿Cómo puedo borrar el plano y separarlo en la botella? Eso estoy tratando de hacer como Ah, por eso te aparece, ya. Por eso te aparece el material del plano junto con la botella, porque es un mismo objeto. Te voy a explicar al tiro. material, pero aún no se separan. No, pues que no se van a separar porque porque cuando tú estabas en modo edición cuando agregaste el plano o cuando agregaste la botella, ¿cachai? Entonces, como estabas en modo edición, es el mismo objeto. Te explico. De hecho, voy a aprovechar este paso para explicarte eso porque es lo mismo. Voy a hacer el contenido, ¿ya? Y lo voy a hacer en base a la misma botella. Por ejemplo, quiero que el contenido sea hasta acá o hasta acá arriba. Voy a poner una vista completamente de la derecha o frontal, da lo mismo, o lateral. Aquí vamos a hacer el contenido. Simplemente voy a apretar Shift D para duplicar y ahí me voy a quedar con eso, digamos, agarrado o tomado en la mano. Pero voy a apretar el botón derecho para que eso se suelte y va a quedar en el mismo lugar. En este momento la geometría está duplicada en el mismo lugar. Voy a achicar un poquito esto con ese y vas a ver que no es lo mismo, sino que esto es lo que voy a dejar como contenido. Ya voy a escalarlo un poquito en Z. ¿Ya? Pero en este momento esto también es parte del mismo cilindro, ¿ya? Porque en modo edición hice el duplicado y como estoy en modo edición, toda la geometría que yo genere en modo edición va a ser parte del mismo objeto, ¿ya? Que es lo que te pasó a ti con el fondo. Entonces, ahora que ya tengo eso, voy a apretar la P. ¿Ya? Y la P me sirve ¿para qué? Para separar lo que tengo seleccionado. ¿Ya? Que en este caso es esta copia del cilindro o de la botella que tengo yo ahí. Cuando yo hago clic aquí en selección, eso va a pasar a ser de otro color. Y ahora si quiero, no lo puedo seleccionar. Porque, si te fijas, ahora es otro objeto. ¿Ya? Entonces, si tú quisieras separar el fondo, ya digamos que yo estoy en modo edición, voy a agregar un plano, ya para que... Y ese plano es parte del cilindro, ya porque lo estoy haciendo ahora. Ya, si yo después selecciono la botella, eso es parte. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo venir, seleccionar ese plano. No me deja. Voy a seleccionar así.
Y ahí está seleccionado el plano, aprieto la P, selecciono ahí, en selección, y eso sale. Y si te fijas ahora está como cilindro 02. ¿Por qué se llama cilindro si era un plano? Porque cuando yo lo hice estaba dentro de cilindro. ¿Ya? Y ahora es un objeto aparte. Si me voy a modo objeto, ahora puedo seleccionar eso. Ahí le puedo poner base o plano. Al contenido, si lo selecciono, ahí le puedo poner contenido. Siempre es buena idea ir poniéndole nombre a los objetos. Ya, ahí se me olvidó. Tiene que ser en modo edición si le quiero poner el plano. No, pues, todo lo contrario. Si quieres agregar, Ya, si porque- quieres agregar, yo lo hice en modo edición. tú lo hiciste en modo edición, por eso quedó fusionado con el mismo objeto. ¿Ya? Si quieres que sea un objeto separado, tienes que agregar un objeto o duplicar parte del objeto. Bueno, el duplicar parte del objeto tiene que ser en modo edición, pero si quieres agregar un objeto nuevo, tiene que ser siempre en modo objeto. ¿Ya? Y Pero ahí se carga puede, en modo pero se puede separar. Se puede separar haciendo lo que yo te mostré, seleccionando las caras que corresponden a ese objeto, apretando la P y elegir ahí separar. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, bueno, esto lo voy a borrar porque no lo necesito. Y ahora, este objeto que tengo adentro, vamos a ir al modo acá. A ese objeto le voy a sacar los materiales porque quiero hacer un nuevo material. Vamos a hacer un material de, qué sé yo, espumante. ¿Y cómo vendría siendo Entonces, sí. este Si material? yo tengo la botella, ¿le tengo que sacar todo entonces? O sea, yo en este momento estoy haciendo eso. Eso, Claro, ese es el pero duplicado. ¿cómo lo hago de sacar? ¿Ah? ¿Cómo lo hago? Porque aquí, por ejemplo, tengo ya el botella y corcho. Esos son los únicos dos que me quedaron. ¿Cómo simplemente saco le pongo la X al lado de botella? Y una X ahí. Y saco el color que tiene. Sí, pues. Al duplicado. Y ahí quedó. ¿Cómo al duplicado? Es Esto, que no, es que aún no hago el duplicado, es que estaba escuchando, entonces no puedo hacer las dos cosas. sí, pues por eso. Primero mira, primero observa. Porque lo que tú estás diciendo en este momento es que, no sé, lo que estamos hablando del contenido, ¿ya? Y el contenido es el duplicado. Si tú me estás preguntando por el contenido, sí. Al contenido tienes que eliminarle todos los... aquí con el menos. Con el menos tienes que ir eliminando los materiales. Sí, eso siento a ti. Pero hablaba del envase, del vidrio. ¿Qué pasa con el envase? Eso es lo que le estoy sacando los colores, porque yo lo único que tenía era el envase, el vidrio, que no parecía vidrio, pero era el envase. Pero es Yo que nunca eso, le hice eso ya tiene los materiales asignados, entonces no tienes por qué sacárselo. Si pero quieres, esos materiales no me sirven. pero es que puedes cambiarlos, pues, puedes modificarlos. ¿Cachai? Yo este material si quiero puedo agarrar el vidrio y en vez de vidrio que sea metálico, ¿cachai? Que sea un reflectivo metálico con rugosidad, ¿cachai? Y me queda, qué sé yo, como un metálico. Ya no se va a ver el contenido, va a tener reflejo, ya va a funcionar como un espejo, pero estoy usando el mismo material. Si yo modifico un material Eso es lo que donde, no cachaba en superficie. donde Lo que no sea... entendí cómo lo- Sí, pues eso es fundamental. Si yo quiero modificar un material, lo puedo hacer sin problema. Ahora, tengo que tener en cuenta que si, no sé, pues si yo estoy haciendo, no sé, pues vamos a hacer aquí estas pelotitas navideñas. Simplemente una esfera. Va. Ahí tenemos una esfera. Y esa pelotita también le vamos a poner el mismo material. Vamos a duplicar eso. Antes de duplicarlo,
le vamos a aplicar el mismo material. Si yo voy acá, vamos a encontrar el mismo material de vidrio, ya que tenía esto. Ya que ahora ya no es vidrio, ahora es un metal, ¿sí? Y ese mismo metal está aplicado en todas esas esferas. ¿Ya? Si yo tomo este material de vidrio, qué sé yo, de la botella, y lo modifico, le voy a cambiar la superficie nuevamente a vidrio, todos esos van a cambiar. ¿Ya? Ahora todos esos son de vidrio. ¿Ok? Ya, sí, sí. Vamos a cambiar el color. Vamos a dejar en vidrio transparente. Si yo, por ejemplo, quisiera que este vidrio sea de otro color, si yo le cambio el color a este vidrio, va a cambiar en todos, porque estoy modificando el mismo material. ¿Ya? Si yo hago clic acá, voy a hacer un nuevo material a partir del que tengo seleccionado. Entonces voy a tener vidrio 001. Y ahora si yo hago un cambio sobre eso, ese es un material nuevo, ¿ya? Un material que también está hecho en base al vidrio, que tiene las mismas características de los otros, pero que ahora tiene un color. ¿Ya? Entonces es como un duplicado. Ya. Entonces a este, que es el contenido, yo podría agregarle, en vez de ese color, aquí le vamos a poner, lo voy a llevar al centro nuevamente, para que quede dentro del posición 0, 0 y 0. Como el cilindro ese lo había hecho ahí al medio. Y a este le vamos a poner vidrio también. Le voy a poner una rugosidad de 0 y le vamos a cambiar un poquito el color. Voy a aumentar un poco el power de esta luz. Voy a poner... Profe, ¿cómo ponía lo de la transparencia? Que lo estoy buscando y no lo encuentro. ¿Qué transparencia? Porque lo tengo como en vidrio. Tengo como en vidrio. Es la rugosidad. Pero se ve- La rugosidad no es la transparencia. Ah, ya. Es que la tengo en 0. Entonces debería verse transparente. Pero ojo, que la transparencia depende de lo que yo tenga al otro lado. Si no tengo nada al otro lado, no voy a ver transparencia porque no hay nada que se transparente. Ahora, si yo pongo esto al otro lado, vamos a ver la refracción de la pelota al otro lado, ¿cachai? Ya. Entonces, como tengo otro cuerpo dentro de la botella, veo estas diferencias, ¿cachai? ¿Qué es lo que pasa en el vidrio por lo general? Ya, unas partes un poquito más oscuras. Y eso es porque tengo un objeto ahí adentro. Vamos a... Este objeto lo voy a cerrar arriba. Apretar la F para que se cierre eso. Ya, si te fijas con este objeto que hay aquí al fondo, ya ahí recién yo puedo ver digamos que es un objeto, o sea, que hay transparencia. Ya cuando tengo dos objetos también se genera esa refracción entre los dos objetos, refracción y reflexión entre los dos objetos, una pequeña sombra que nos muestra, digamos, el grosor del objeto. Y además, algo que se usa mucho en publicidad es
Vamos a cambiar el modo. Vamos a agregar acá una luz, que puede ser una luz de área también. Podemos rotar en X90, rotamos en Z en 90 también. Esto en realidad lo vamos a dejar apuntando hacia acá. Podemos hacer la prueba con un foco desde acá. Y si le damos más wattaje, y agregamos un poquito de rugosidad, porque en este momento, como está todo transparente, voy a seleccionar y le vamos a dar un poquito de rugosidad a eso. Vamos a dejarlo como área. Le vamos a dar altura. Y si te fijas, eso se ve como a través de la botella. Creo que le puse mucho wattaje. Y si nosotros le damos un poquito más de rugosidad al elemento que tenemos adentro, ese reflejo, o sea, esa luz que se ve a través, se va a dispersar un poquito. Y aquí le podemos poner un color. Estoy bajando un poco el wattaje para que veamos cómo se ve sin, cómo se va viendo con. El contenido se va a ver un poquito más luminoso, ya, porque estoy tirándole una luz desde atrás, una luz que tiene un cuerpo visible, ¿cachai? Sí, profe. Sería muy cool. Y si te fijas, esta luz que tengo, que está apuntando como un foco desde atrás, también está generando un recorte ahí, ya, para que se separe un poquito del fondo. Otra cosa que es importante es el entorno, ya, el color del entorno, porque el color del entorno va a afectar también. Es como, ¿qué pasa si yo tengo un día completamente nublado? ¿Cachai? Que es gris. Los colores se van un poquito más grises. Si yo empiezo a levantar el color del fondo, todo se va a ver más claro. Si le pongo un color, todo va a tomar ese color, que es lo que pasa también en el día. ¿Ya? Así que podemos llevarlo todo como si fuera un estudio a negro, ¿ya? Y trabajar completamente con las luces. Ahí tenemos mucho más control con el tema de las luces.
¿ya? Y obviamente va a aparecer como que si estuviéramos trabajando en estudio de fotografía. Entonces esa luz me está ayudando para generar ese recorte, que igual tiene su dosis de elegancia. Ya atrás, la luz que tenemos ahí atrás nos está sirviendo para poder ver el contenido, o para que se vea algo a través de eso. Si yo la elimino, mira lo que pasa, se ve todo mucho más oscuro. Comprendo. Sí, yo antes tenía un fondo como azul oscuro, pero después se lo cambié a blanco, o lo más parecido. Claro, hay que tener ojo ahí porque obviamente el color del fondo va a afectar también el color del contenido. Claro, sí, sí. Hay una duda también que tenía como existencial en Blender, era que ¿cómo hacen para ponerle como más línea a los objetos? Control R en modo edición. Es que Si estoy ahí, por ejemplo, y quiero generar mayor definición arriba, o quiero hacer el, qué sé yo, ese como cebolletito. claro. Modo edición, Sí, control R, y Ay. con sí, ahí se ve. y siempre te va a hacer este anillo entre dos anillos que ya existan. ¿Ya? Si tú haces con la ruedita, para arriba o para abajo, esto va a agregar más anillos. Por ejemplo, ahí está marcando dónde va a ser el anillo nuevo. Si yo hago con la ruedita, si te fijas, va a agregar más anillos. Ya, profe, sí. Eso también tenía que... Lo sabía hacer, pero se me olvidó. La botella es proporcional. Y ojo que aquí en Cycles, de hecho, tú puedes se puede jugar un poco con los distintos elementos y con su material también, porque en Cycles tú puedes usar los objetos como un objeto emisor. Por ejemplo, esta pelotita, le voy a sacar el material de vidrio, voy a agregar y le voy a poner, qué sé yo, luz o emisor. Ya, entonces a este le vamos a poner emisión, y esta pelotita en este momento está funcionando como una ampolleta. ¿Cachai? Si yo aumento la intensidad, eso también está iluminando. Fíjate que esa luz está creada a partir de eso. Si le cambiamos el color, vamos a tener una luz de ese color. Voy a duplicar eso y le voy a poner otro color. ¿Ya? Y por ejemplo, si pongo uno de esos objetos, voy a duplicar esta pelotita, la voy a duplicar, la voy a achicar, le voy a cambiar aquí al emisor, qué sé yo, a ese emisor. Como está dentro de un vidrio, mira lo que pasa. El vidrio se va a iluminar desde adentro,
Y bueno, en este momento no está suavizado el objeto, pero se ve interesante porque se ve como la refracción de los cortes de lo mismo que pasa acá. ¿Cachai? Y se está emitiendo luz a través del vidrio, por lo tanto el color del vidrio también está traspasando al fondo. ¿Ya? Entonces son cosas que uno puede utilizar eventualmente para hacer algo. Y mira qué bonito se ven los reflejos. Para jugar con lo que tú estás haciendo en este momento en After, o sea, en Illustrator, que son elementos decorativos. También de repente puedes jugar con elementos decorativos dentro del mismo Blender. Ya, profe, sí, se ve bacán. Claro, a mí se me ve así ahora. ¿Cómo? La botella. ¿Cómo está la botella ahora? ¿Así? Sí, porque no tengo el contenido adentro tampoco. Tengo solamente la botella. Ahora estoy haciendo el contenido. Ya. Pero ojo, tienes que, si estás en modo material se va a ver así. ¿Ya? Si estás en modo Cycles, obviamente se va a ver mucho mejor. Modo procesado. Ya, profe, gracias. De Ahora que después voy a ver el video de nuevo para ir haciéndolo mientras lo escucho.